Olga Martínez de Colonia Viveros felicita el programa, muchas gracias. Hogares Populares Pavón, Francisco Aguilar. Opinión, la pobreza es debido al salario mínimo, que no es equitativo con el de la canasta básica. Deberían de subir el salario mínimo. ¿Qué iba a decir, tocayo? O bajar la canasta. Poner un salario máximo para que no haya ricos tan ricos. Nada más para terminar de redondear el asunto de la educación. Un factor, desde mi punto de vista, importante dentro de este asunto tan complejo que es el problema de la educación en México es el hecho de que los maestros se convirtieron en una fuerza política. Correcto. Y como fuerza política se dedicaron a buscar presidencias municipales, regidurías y descuidaron el asunto educativo. Además, al conquistar posiciones, consiguieron dominar estructuras educativas completas. El estado de San Luis Potosí es uno de tantos ejemplos, donde las secciones más la 26, también la 52, que son las secciones estatales, tienen realmente dominada la estructura educativa, y la burocracia que pone el gobernador en cada cambio de gobierno es mínima, pero es esa estructura con esa fuerza que se dedica a hacer política y que se mezcla, se convierte en juez y parte, y que no puede evaluarse en la idea de mejorar el proceso educativo, porque tienen como gran prioridad el propósito político. Y bueno, gracias a esto, la fuerza que ha conseguido el Baster Gordillo, que hoy por hoy es un referente en la política nacional, bueno, porque dependiendo de hacia dónde se incline o con quién esté pactando, en la elección pasada hay quienes dicen fue el factor que hizo que se ganara la elección por parte del PAN, procesos electorales muy competidos, donde la diferencia entre uno y otro son en los márgenes del país relativamente mínimos. Una fuerza como la estructura política del CENTE puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, sí, y donde hoy se especula con quién habrá de hacer alianza para que se resuelva la elección del año próximo. Y eso es lo que les preocupa. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, tocayo. Mira, yo estoy de acuerdo que los maestros sean políticos. Deben ser, todos estoy de acuerdo en que sean una organización fundamentalmente bien estructurada para el cumplimiento de sus objetivos sindicales, políticos, electorales, etcétera. Eso nos va a enseñar algo. A mí me parece que el problema de la educación no es precisamente ese. Yo me preguntaría de entrada tres grandes cuestiones. Primero, ¿por qué todos tenemos que tener un título universitario? ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos que ser maestros, especialistas, doctores, etcétera? Y las competencias individuales y las capacidades naturales del individuo. Que la estructuración de la educación debe pensarse en la vocación que debe tener cada individuo. Y los ejemplos son muy claros. Nosotros, ¿cuántos egresados tenemos hasta esta fecha de la Escuela de Leyes? O de la Escuela de Comercio, o de la Escuela de X. Miles. Y yo te digo así con toda sinceridad, consígame un buen abogado. Un buen médico. Bueno, ya ese es otro. Un buen arquitecto, que no se le caigan todos buenos. Ese es el gran problema de México, que todos queremos tener un título y por el hecho de tenerlo queremos ser parte ya de cierta jerarquía o de cierta segmentación de la sociedad que no tiene ninguna razón de ser. La equivocación es totalmente... Es una falla estructural. Creo que ante la ausencia de un plan educativo nacional, el magisterio está reaccionando como debe ser. Ellos realizan profesionalmente su trabajo sin que el gobierno tenga en este momento una agenda educativa, ni en lo federal ni en lo estatal. Mira, a ver, voy a leer nomás estas llamadas. ¿Tú traes de nosotros decimos algo? No. Por lo que tú quieras. Señor Gustavo Miguel Méndez de Castro y Sáenz de la Maza. Casi lo digo de corrido, don Gustavo, discúlpeme. Del poblado de Tequis, diría Gustavo Puente. Opinión. San Pío X fue el Papa número 257, llevaba el nombre de Giuseppe Sarpo. El sacerdote Ramón Aristegui, que en ese tiempo era el secretario particular del obispo Montes de Oca y Obregón,
estando en Roma, por órdenes del Papa Pío X, el obispo Montes de Oca tenía que decir, así me la sabía yo, la homilía de la misa para todos los prelados de América. Y Montes de Oca no empezaba. El Papa Pío X le mandó preguntar por qué no empezaba. Y este le contestó en qué idioma quiere que diga la homilía. Esto recalca lo culto y polígloto, que era polígloto, que fue Montes de Oca. Lo comentó aquí en San Luis el padre Aristegui. Y eso le valió, mi querido don Gustavo Miguel Méndez de Castro y Sáenz de la Maza, eso le valió nunca ser arzobispo, porque en la iglesia también hay política, por haber dado ese brinco por encima del Papa. Díganle a su santidad que en qué idioma quiere que la diga, o sea, qué feo de modos el señor. Bonifacio Méndez, Soledad de Graciano Sánchez. Es un programa muy aburrido, le quitan las ganas de ver TV local, hay otros temas más importantes de qué hablar, también lengua larga, solo echan relajo y se ríen entre ellos, mejor escuche la radio. Qué bueno, esa es la ventaja de tener libertad, don Bonifacio Méndez. Y el control. Y el control, que es lo único que tenemos. Cuando se tiene a la mano. Estamos aburridos, tocayo. Profesor Ángel Francisco, y me sigo riendo, señor, que es lo único que me queda a estas alturas de la vida, hacer reírme de la vida. Profesor Ángel Francisco Ávila Calderón, Fobiste, de la clínica Fobiste, felicita al programa, comento que faltó hablar poco de la evasión de impuestos. Correcto. Saluda a Javier Rodríguez, que fue mi alumno en la preparatoria de Cerritos. ¿Sí aprendiste? Saludos, muchas gracias. ¿Sí aprendiste? Porque no lo hagas quedar mal. No, por supuesto. Ay, Filiberto. Manuel Solís, mira, el homónimo de don Manuel. Barrio de San Sebastián. ¿Por qué la comida que recaudan los bancos de alimentos, que se supone que es para ayudar a los pobres, por qué la cobran si es para ayudar a la gente que no tiene recursos? Los supermercados, en vez de enfocarse en ayudar a la gente, en lugar de ayudar a la gente necesitada, tiran la comida. Fíjense nomás. Eso pasa mucho en este país. Ya nos vamos. Gracias, tocayo Pedro Cervantes Roque. Léanlo los sábados en El Sol. Javier Rodríguez, gracias por venir. Muchas gracias, muy divertido y muy agradecido por tu invitación. Aunque se enoje el señor, que le cambia el radio. Es más divertido porque no los ve, estamos re feos. Pero sí los ve, porque si no nos hubiera dado cuenta que somos aburridos. hay que invitar a una compañera para que se ponga menos esto. Filiberto Juárez, muchas gracias por venir, hermano. Don Gregorio Marín, muchas gracias por estar esta tarde. Gracias también. por la invitación y muchas gracias por el foro. Eso es. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Los espero la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Soy Pedro Manuel de la Fuente, hasta la próxima. Y la paz a todos, por supuesto. A todos.